Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal del 14 de junio de 2024. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, que es del 13 de mayo de 2024. ¿Alguna modificación? Pasamos a la votación. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Punto 2. Determinación de las fiestas locales del municipio para el año 2025. Tiene la palabra el secretario. Buenas. La propuesta consiste en la determinación y declaración de fiestas locales del municipio de Lorien el Grande para 2025, los días 3 y 23 de mayo. Se dará traslado de la presente acuerdo a la Dirección General de las Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. No sé si hay alguna intervención al respecto. ¿Ninguna intervención? Bueno, igual que siempre, el 3 de mayo para el Día de la Cruz y el viernes 23 de mayo de la Feria de Mayo de la Lorien el Grande. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 3. Declaración de las obras de canalización de las aguas de la comunidad de regante Fuente Lucena como de especial interés o utilidad pública. Tiene la palabra el secretario. Bien, tienen ahí en los antecedentes explicados las obras que son, el presupuesto de ejecución y demás. En lo que consistiría el acuerdo en sí sería en declarar las obras necesarias para la canalización de las aguas de la comunidad de regante Fuente Lucena, viene ahí explicado el camino de Coín, Fuente Lucena hasta la alberca de riego de la huerta denominada Parral de Barbuza, con un presupuesto de unos 48.000 euros aproximadamente, concedida a la comunidad de regantes. Van a ser calificadas como construcciones, instalaciones y obras declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, debido a que las obras tienen cabida dentro del concepto de obra bonificable definido en la ordenanza del ICIO, ya que la obra va destinada a la prestación de un servicio eminentemente público del que se beneficiarán principalmente los habitantes del municipio. En segundo lugar, se realizarán las liquidaciones correspondientes de las tasas por licencia urbanística e ICIO a la comunidad de regantes. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Teresa Sánchez. Estaba dando botón. Bueno, buenos días a todos y a todas. Básicamente este punto pues, es declarar de interés para facilitar, en este caso, la realización de las obras que van encaminadas a mejorar unas obras que ya se hicieron, que terminaron y que presentaban una serie de desperfectos que así nos lo trasladaron los vecinos, se comprobó por los servicios municipales y se ha requerido a la comunidad de regantes para que restituyan principalmente partes del firme de distintos tramos de la carretera para que esté en perfectas condiciones como estaba antes de que se realizara la obra. Así que simplemente esta declaración de interés para facilitar, en este caso a la comunidad de regantes, esas obras y que puedan realizarlas lo antes posible, que puedan dejar adecentado, en este caso, el asfalto y la calle para uso de todos los vecinos. Portavoz del Grupo Municipal Vox. Buenos días a todos. El Grupo Municipal Vox Lorien el Grande, por supuesto, apoyará esta medida, ya que nuestro grupo siempre estará al lado de los agricultores y los ganaderos. Muchísimas gracias. Grupo Municipal de Izquierda Unida, PSOE, 100% Lorien, Partido Popular. Sí, bueno, nosotros vamos a votar a favor de este punto. Sabemos que es una comunidad donde hay una parte de riego importante y, bueno, lleva muchísimo tiempo trabajando en estas obras y, bueno, si hay que acometer esas mejoras y se lleva a cabo esta bonificación, pues siempre le vendrá a ellos bien porque, bueno, ellos también hacen un importante esfuerzo para llevar a cabo esas obras que han hecho de conducción del agua. Así que nuestro voto será favorable. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad. Punto 4. Aprobación de la rectificación del inventario general consolidado de bienes y derechos de la entidad local y sus organismos autónomos. Tiene la palabra el secretario. Bien, tras haber aprobado los inventarios de organismos autónomos y patronato de la vivienda, se presenta la aprobación de la rectificación del inventario general consolidado de bienes y derechos de la entidad local y su organismo autónomo referido a 31 de diciembre del 23. ¿Vale? El importe general de valor ronda los 164 millones de euros. Se remitirá copia de la rectificación del inventario a la Subdelegación del Gobierno de la provincia y al órgano competente de la comunidad autónoma, en cumplimiento del reglamento de bienes de las entidades locales. Y ya está. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, buenos días a los presentes y a los que nos siguen desde sus domicilios. Como ya se ha dicho, la suma total del inventario asciende a 164.078.000 euros aproximadamente y de manera pormenorizada. El Ayuntamiento, a fecha 1 de enero de 2023, ascendía a 127.200.000 euros. En estos 12 meses que se han transcurrido en el año 2023, se han incrementado 34.700.000 euros aproximadamente, que es el incremento que se produce por la inscripción de calles, y bienes inmuebles y también las construcciones que se van realizando los mismos. Y se ha producido una disminución también dentro del Ayuntamiento de 6.000 euros correspondiente a la finca que se permutó enfrente del campo de fútbol. Esto da un total del Ayuntamiento de 162.024.000 euros. El patrimonio municipal del suelo se ha incrementado en 588.000 euros, que coincide con las mejoras prácticamente del 100% de este incremento, mejora en la construcción del techo de la cubierta de la piscina, pasando de 15.200.000 euros a 15.813.000 euros. El órgano autónomo FAALA, que tenía a 1 de enero del 2023 136.000, se ha incrementado 2.000 euros correspondiente a una serie de bienes informáticos que se han comprado, siendo resultado a 31 de diciembre de 138.700.000 euros aproximadamente. Y por último, el órgano de patronato municipal autónomo de la vivienda ha disminuido en 622.000 euros correspondiente a la venta de la vivienda del municipio, pasando de 2.058.000 euros a 1.435.000 euros. Las viviendas son las que coinciden con Villafranco. Esto da un resultado final, como indicaba el señor secretario de este ayuntamiento, de 164.078.000 euros, lo que corresponde a un incremento de 20 millones con respecto a hace 12 meses, que eran de 145.168.000 euros. Este es el inventario del ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2023 y solamente queda agradecer el trabajo realizado por los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Municipal de Vox. Nosotros en este punto nos vamos a abstener. Muchísimas gracias. Grupo Municipal de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% a Laurín, Partido Popular. Sí, bueno, nosotros el inventario general, como todos sabemos, es un documento que se va actualizando anualmente, donde se recogen pues todos los bienes y derechos que tiene el ayuntamiento, todas las propiedades, y un documento vivo, así que un documento técnico, y nosotros vamos a votar favorablemente y agradecer el trabajo de los distintos técnicos municipales que han hecho posible que este documento venga hoy a pleno. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con la abstención del Vox y los demás votos a favor. Punto 5. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de instalaciones municipales para actividades culturales, recreativas, artísticas y las organizadas por el Ayuntamiento. Tiene la palabra el secretario. Bien, disponen ahí del texto de la ordenanza. Consiste en modificar de forma provisional en principio la tasa por la prestación del servicio de enseñanza y actividades especiales. Los artículos ahí vienen modificados, principalmente, como ven, se toca hecho imponible, cuota,
exenciones y bonificaciones, y vienen una serie de anexos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de Haciendas Locales, se pondrá al público en el tablón de anuncios de este municipio durante el plazo de 30 días, contado a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Y en el caso de que no se presenten reclamaciones, pues se entenderá definitivamente aprobado el texto hasta entonces provisional. Y en todo caso, los acuerdos definitivos serán publicados de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Guerrero Jiménez. Buenos días a todos y a todas. Bueno, traemos a este pleno esta ordenanza y la que se debatirá en el próximo punto, que vienen, digamos, a completar un proceso de adaptación de algunos de nuestros textos regulatorios. Quizás sea este uno de los que necesitaba mayor actualización y lo hemos hecho en 4 líneas básicas. La primera, incluir la Baltasara, la Casa Museo Antonio Gala La Baltasara, dentro de esta ordenanza. La actualización de las tasas, dada la subida de costes. Incluir, en este caso, un nuevo sistema de fijación del precio de las entradas de aquellos eventos culturales que se celebran organizados por el Ayuntamiento en sedes municipales. Y, en cuarto lugar, abrir la posibilidad, y hacerlo amparado en la ordenanza, aunque hubiera otras fórmulas, para establecer un modelo de colaboración público-privada en la promoción cultural. En cuanto a la inclusión de la Baltasara dentro de las instalaciones, se han establecido 3 precios o 3 tasas, mejor dicho, para la utilización del espacio. Por un lado, para los eventos corporativos, por otro lado también para la celebración de eventos culturales de promoción privada y, en tercer lugar, para el uso de la Baltasara, la cesión de la Baltasara para reportajes fotográficos comerciales, filmaciones publicitarias o producciones audiovisuales en general. ¿De qué deviene esta necesidad de actualización? Principalmente de las propias solicitudes que recibe el Ayuntamiento y la Delegación de Cultura para usar y para facilitar la cesión de la Baltasara como, espacio para la celebración de eventos o la celebración o la grabación de producciones audiovisuales. Se han establecido precios en función del mercado, hemos comparado los precios, las tasas, con otras ordenanzas municipales, con instalaciones o instituciones culturales similares, y hemos convenido una serie de tasas que consideramos que responden a 2 criterios básicos. Primero, garantizar mínimamente el coste que tiene para el Ayuntamiento la apertura de esas puertas y, por otro lado, también establecer un umbral lo suficientemente consolidado, por no decir alto, para que la Baltasara no esté únicamente, digamos, al alcance de producciones diferentes, de diferentes presupuestos. En cuanto a la actualización de las tasas, la más importante es la utilización del teatro, que pasa a 850 euros. Era necesario porque en muchas ocasiones se produce y nos obliga a la contratación de personal externo, y el personal externo, en este caso, nos obliga al pago de honorarios que ya estaban fuera incluso de nuestra propia capacidad de gasto corriente. Y, en tercer lugar, el precio de las entradas. Por recomendación tanto de la Secretaría como de la Intervención, el anterior sistema de determinación de las entradas, que se basaba básicamente en un umbral a partir de 5.000 euros de caché, es decir, lo que cobran pues una compañía de teatro, un cantante o un espectáculo infantil. A partir de ese caché, pues las entradas iban a ser a partir de 12 euros, si el caché era superior a los 5.000 euros, y hasta los 5.000 euros las entradas a 12 euros. Establecía un ámbito de discrecionalidad en el precio de las entradas bastante amplio, y hemos convenido establecer un sistema básico de dividir el precio del coste de la actuación o del evento por el número de localidades del espacio donde se celebre,
y en el caso de producirse determinados cocientes, aplicar un indicador de lo que hemos llamado rentabilidad social. En definitiva, el Ayuntamiento, a partir de 10 euros la entrada del evento, repito, son eventos promovidos por el propio Ayuntamiento, no cuando se alquila el teatro, por ejemplo, por una compañía o por una organizadora de espectáculos infantiles, como he dicho. Pues las entradas a partir de 10 euros, cuando el cociente de esa división de 10 euros, y hasta 10 euros se establecerá ese indicador de 0,80. El Ayuntamiento asume, por así decirlo, una rentabilidad social del 20% para que el precio de las entradas no se encarezca, porque lo que queremos, sin duda alguna, es que el teatro se llene, que el teatro tenga actividad y que el precio no sea una limitación. También es cierto que la gratuidad se contempla en algunos espectáculos. Y, por último, abrimos la ordenanza y hemos decidido hacerlo vía ordenanza, aunque era posible también a través de la negociación mediante como datos de cesión o contratos entre público y privado. Hemos abierto la posibilidad de que las actividades coorganizadas por el Ayuntamiento y un privado puedan estar exentas de esta tasa. Entendemos que el Ayuntamiento puede hacer líquida esa tasa y asumir parte de la incertidumbre o del riesgo de los eventos sin exponer económicamente un dinero, es decir, sin gastar, más bien dejando de ingresar. Es cierto que esta fórmula es muy habitual en todos los teatros, donde también se incluye el patrocinio de las actividades. Así que consideramos que la ordenanza nos da una cobertura legal importante para poder responder positiva o negativamente a las propuestas que recibe principalmente la Delegación de Cultura. Entendemos que de esta manera la programación puede abrirse y puede ganar a Laurín el Grande una programación mucho más interesante. Nos puede situar desde el punto de vista de la programación cultural en el mapa con eventos importantes y nos permite, dicho así, también competir con otros municipios que están aplicando fórmulas parecidas. Creo que no me dejo nada. Solicito el voto favorable de todos los grupos de la corporación y me someto a sus preguntas si así lo estiman conveniente. Portavoz del Grupo Municipal de Vox. Bueno, pues en este punto del orden del día nosotros vamos a votar también a favor porque comprendemos que ha subido todo y la subida que nos trae hoy Luis aquí tampoco es una cosa desmensurada y cubriría de esa forma pues la subida que están teniendo la luz, el agua, la construcción y etcétera. Muchísimas gracias. Grupo Municipal de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100%, Partido Popular. Buenos días. Bueno, la propuesta de modificación de ordenanza fiscal reguladora de instalaciones municipales para actividades culturales, recreativas, artísticas que se trae hoy para su aprobación inicial a este pleno, llega aquí sin ni siquiera el más mínimo intento por parte del equipo de gobierno de favorecer algún consenso con el resto de grupos de este pleno. Sabemos que no es necesario, puesto que los tres grupos que conforman el Gobierno municipal tienen mayoría suficiente para hacerlo y bastante habrán tenido, supongo, con ponerse de acuerdo entre ustedes. Esta ordenanza, si recordamos, se aprobó por acuerdo de pleno en enero de 2022 con un Gobierno, recuerden ustedes, con mayoría absoluta del Partido Popular. Podríamos haber impuesto también nuestra mayoría en aquella ocasión, pero preferimos llegar a un acuerdo a través de las aportaciones de todos los grupos. Y aunque tardamos un año, 14 meses exactamente, creo que conseguimos una muy buena ordenanza con la colaboración de todos. Esta no es la ordenanza fiscal más importante de este ayuntamiento a nivel de recaudación, pero sin duda lo es a nivel de ordenación de las actividades culturales de nuestro municipio y de la participación de nuestras asociaciones y colectivos en las mismas. Y creemos, por tanto, que merecía ser fruto de ese consenso. Por eso proponemos en esta primera intervención que
que el asunto quede en mesa y se pueda madurar, intentar llegar a ese acuerdo de consenso. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco el voto favorable del Grupo de Vox y, en segundo lugar, precisamente la base de negociación sólida de hace 2 años sirve para que esta ordenanza, en los cambios que hacemos, esté suficientemente consensuada y creo que tenga el respaldo precisamente de los colectivos, puesto que no se toca ni se altera ninguno de los aspectos que pudiera afectar a los colectivos de nuestro pueblo. Bien es cierto que podríamos haberlo hablado con los grupos, pero personalmente consideré que los cambios introducidos no alteraban fundamentalmente el cariz de la ordenanza. Repito que los cambios son el aumento a 850 euros del coste de alquiler del teatro, la inclusión de los espacios de la Baltasara con precios similares a otras instituciones culturales. Creo que nadie podría rechazar que el Ayuntamiento de La Laurina el Grande asuma un 20% del coste dentro de ese coeficiente de rentabilidad social que he explicado. Y, por último, creo que el modelo de colaboración público-privada, lo que hacemos en esta ordenanza es poner negro sobre blanco lo que en otras ocasiones se ha hecho de manera discrecional. Y yo, personalmente, como concejal de Cultura, entendía que no tenía la suficiente base normativa municipal, sí la tenía en otro nivel de ordenamiento, como digo, en la relación público-privada entre, en este caso, el Ayuntamiento y un particular, y consideraba necesario tenerlo. Así que creo, y repito, que la sólida base de negociación del año 2022 y esos 14 meses de negociación hacen que esta ordenanza, esta actualización y adaptación, no necesitara un proceso de participación ciudadana. Tal es así que, al ser una modificación de una ordenanza, la ley y algunas sentencias nos eximen de la responsabilidad de abrir un proceso de audiencia pública y hay que limitarlo únicamente al proceso que el señor secretario ha explicado. Aprobamos provisionalmente, se expone y, si no existe ninguna reclamación o ninguna aportación, el texto se dará por aprobado de manera definitiva. Yo entiendo efectivamente, y ahí asumo, en la decisión de no haber consultado a los grupos de la oposición estos cambios, pero entiendo que la base sólida de ese consenso se mantiene en el espíritu de la ordenanza. Portavoz del Grupo Municipal de Vox. Izquierda Unida, PSOE, 100%, Partido Popular. Sí, gracias. Bueno, pues siento disentir con la exposición que hace el portavoz del equipo de gobierno en cuanto a que esos consensos anteriores sirven para porque de hecho, bueno, pues hay cuestiones que nosotros plantearíamos de otra forma y, bueno, entrando en el detalle de la proposición y con respecto a lo que también dijo el portavoz en su primera intervención, pues efectivamente en la ordenanza se modifica el precio de utilización del teatro municipal, pasando de 650 euros a 850, un 30% más, que se justifica en una supuesta homologación a los precios que hay en otros teatros del entorno. Curiosamente, cuando el criterio defendido anteriormente, precisamente por todos ustedes y por nosotros también, era que había que favorecer el acceso a la cultura a través de precios asequibles a los promotores culturales. Se modifica el precio de las entradas de espectáculos, se incorpora una nueva fórmula de cálculo basado en un coeficiente de reducción pública del 20%, pero que después se compensa con un redondeo al alza en los tramos precisamente más bajos. Por ejemplo, un espectáculo que en el teatro que tuviese un coste de 3.000 euros para un aforo de 460 butacas, antes tenía un precio de 7 euros, con la nueva ordenanza tendrá un precio de 10. Un espectáculo con un coste de 1.500 euros, antes tenía un precio de entrada de 3 y ahora lo será de 5. Es decir, el coeficiente de reducción por interés público, cultural o social, no solo no se aplica en los tramos más bajos de precios, sino que se suben los precios de las entradas por el redondeo que se contempla. La Baltasara. La historia de la Baltasara es de todos conocida. Desde su compra por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular
para convertirla en la Casa Museo Antonio Gala, se recibieron todo tipo de críticas por parte de los grupos que hoy forman gobierno, que si era un despilfarro, que si era para autobombo de la alcaldesa. El propio alcalde llegó a decir finalmente que lo que no le gustaba de la Baltasara era su ubicación, como si se pudiera coger en brazos y llevarla al mar, como diría Alejo García. Hoy todo se hace en la Baltasara, hasta el punto de que con esta ordenanza pretenden ustedes convertirla en una especie de mercadillo para cualquier uso, público o privado, prostituyendo su espíritu y el de Antonio Gala siempre que se pase por caja. Siempre que se pase por caja o no, ya que para rematar la faena incluyen ustedes una disposición mediante la cual, por decreto, el señor alcalde decidirá a quién se le aplica esta ordenanza y a quién no, a quién se cobra y a quién no. No podemos más que expresar, por tanto, nuestra oposición a este auténtico despropósito. Muchas gracias. Portavoz del equipo de gobierno. Bueno, vayamos por partes. En cuanto a la homologación, he dicho que está homologada con... no me refería al precio del teatro, sino al precio de la utilización de espacios como el de la Baltasara. Respecto a la explicación que ha dado del coste por espectáculo, ha sido un poco, en este caso, un poco maniquea. Con la anterior ordenanza existía la discrecionalidad de que si un espectáculo costaba 100 euros al ayuntamiento, el precio podía ser hasta 12 euros. Lo que hacemos con esta ordenanza, por indicación, sugerencia y criterio de los habilitados nacionales, es precisamente reducir ese margen de discrecionalidad. Es decir, que si el espectáculo cuesta 5.000 euros, no más de 5.000 euros como pasaba anteriormente, la entrada no se pueda poner a 20, 25 o 40. Es decir, hemos quitado discrecionalidad en el momento en el que encorsetamos el cálculo. Y creo que un 20% de aplicación está bien. Y creo que 5 euros por ver un espectáculo en el Teatro Antonio Gala o 10 euros, creo que es una cantidad asumible. Y siempre cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento, como en eventos anteriores, en mandatos anteriores, asuma el coste directamente con la gratuidad del evento. Eso es un debate que yo creo que trasciende este pleno, la gratuidad o no de las actividades culturales o las actividades de fiesta, etcétera, etcétera. Cada ayuntamiento opta en función de sus necesidades económicas y de lo que entiende como política cultural. Y precisamente el acuerdo de exención entre público y privado también puede hacerse con asociaciones. En definitiva, lo que estamos haciendo es darle transparencia y darle criterios y eliminar el mayor margen de discrecionalidad a la actuación de cualquier equipo de gobierno que se someta a esta ordenanza. Plantea usted un debate bastante interesante respecto a la Baltasara. En primer lugar, no encontrará de mi boca ninguna afirmación en contra de esa compra y he dicho públicamente que me pareció, además, una decisión más que acertada y en conversaciones más privadas le he dicho a la Fundación que además fue bastante generosa porque considero que el precio de adquisición es bastante bajo con respecto a las posibilidades que tiene como espacio expositivo, como espacio cultural, como espacio social y también en cuanto a la proyección de nuestro propio municipio. Así que por mi parte y por parte de este grupo, la Baltasara me pareció una excelente decisión. Plantea un debate interesante, hasta dónde se puede llevar la utilización de ese espacio y pervertir el espíritu de ese espacio. Ante la duda, la reflexión es la siguiente. Es un espacio público pagado con dinero público y sostenido con dinero público. Cuando este equipo de gobierno entró, los cálculos que me pasaron y que aparecen precisamente en las memorias de estas ordenanzas, tanto esta como la siguiente, establecía un gasto aproximado de mantenimiento de la Baltasara en torno a 100.000 euros anuales. Las entradas en el año 22 y hasta junio no cubrían ni 1.000 euros. La Baltasara no tiene que ser rentable como casa museo, sería una locura y, por mi parte, afirmarlo sería de cierta bajeza intelectual. Lo que no puede ser es que un equipamiento que está siendo solicitado por colectivos, que está siendo propuesto para, o solicitado por personas para visitarlo, para visitar sus jardines sin entrar en la casa, sea un recinto cerrado y un recinto que no esté al servicio de la ciudadanía.
Si ese espacio es público, debe ser público en su acceso. Y solamente hay que mirar qué hace el Ayuntamiento de Málaga con la finca El Jardín de la Concepción. ¿Prostituye el Ayuntamiento de Málaga la Concepción cuando, por ejemplo, permite la celebración de la entrega de unos premios, permite visitas colectivas, permite bodas? Yo creo que no. Yo creo que lo que está haciendo es que el coste de un espacio público lo está haciendo público en el acceso. No tenga usted la menor duda que si hay alguien que aprecia ese espacio en este equipo de gobierno es quien le habla. Y quien establece limitaciones a cualquier tipo de uso es este concejal. Respecto a que si se prostituye el espíritu o no de la Baltasara del propio Antonio Gala, yo creo que el propio Antonio Gala estaría contento con que la Baltasara haya recuperado pues, su condición de espacio creativo con las residencias de 2 residentes de la Fundación Antonio Gala, por ejemplo. Creo que estaría contento pues con que se celebre una convivencia de los usuarios y usuarias y familias del FAALA en sus jardines. Creo que estaría contento con que la gente pudiera disfrutar de las glicinias en el mes de marzo. Efectivamente, fue un refugio de un escritor que ahora está en manos públicas. Pero no solamente ese refugio, sino su propio patrimonio inmaterial y el material, que es la Baltasara. Considero que no estamos prostituyendo ningún espíritu. En la Baltasara se está acercando al público, de ahí, y ahora lo hablaremos en las normas reguladoras, que abramos jornadas de puertas abiertas. Y le puedo dar un dato. A junio de hoy ya se han superado las 1.350 visitas del año anterior. No por ser más visitado es mejor un espacio o una casa museo, pero la repercusión en este último año, año y medio, que quizás ustedes no pudieron ejecutar, está siendo lo suficientemente cuidadosa y lo suficientemente querida, por así decirlo, que no creo que tenga ninguna duda nadie sobre el interés y sobre la protección que le podemos dar a uno de los equipamientos más importantes que tenemos, no solamente en Alaurín el Grande y la provincia. Y efectivamente se establece que por decreto se puedan ceder las instalaciones, pero es que se han cedido anteriormente instalaciones sin que mediara ningún tipo de decreto. Aquí estamos poniendo negro sobre blanco y eliminando discrecionalidad a quienes gobernamos en el uso, cesión de los equipamientos públicos. Y repito, no habría hecho falta ni hacerlo por ordenanza. Cito Teatro Cervantes de Málaga, cito Teatro Roquetas de Almería, cito teatros municipales de la provincia que utilizan el comodato, la cesión gratuita de un espacio como instrumento jurídico de esa relación entre un privado y un ayuntamiento. Y lo podíamos haber hecho perfectamente, perfectamente, pero lo ponemos por ordenanza y lo sometemos, como bien ha dicho el secretario, al escrutinio público en ese plazo de alegaciones. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con el voto a favor de Vox. Punto 6. Modificación de las normas reguladoras del precio público por visitas a la Casa Museo Antonio Gala, la Baltasara. Tiene la palabra el secretario. Bien, la propuesta es con carácter posible modificación a la norma reguladora del precio público por visita a la Casa Museo Antonio Gala. Se modifican los puntos 5º, 6º y 8º y nada más. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Guerrero. Sí, muchas gracias. Bueno, por no insistir mucho, porque en el anterior punto se han hablado algunas de las cuestiones de esta ordenanza, por explicar solamente se normatiza, digamos, lo que había sido de hecho algunas de las actividades desarrolladas tanto por este equipo de gobierno como por el anterior. Se establece, por un lado, la gratuidad los primeros domingos de cada mes. Así hacemos cumplimiento
mediano cumplimiento, porque la opción que barajaba este equipo de gobierno era la gratuidad para los residentes en Alaurín el Grande. No puede ser, o hemos preferido no hacerlo, también en vista de que el único amparo legal que teníamos era que la Junta de Andalucía establecía la gratuidad para los andaluces y andaluzas y los residentes en la Unión Europea en la entrada, ¿verdad?, de sus equipamientos. Decide ahora poner un precio y entendíamos que ese amparo legal o esa equiparación no sería de recibo. No obstante, establecemos la gratuidad este domingo, el primer domingo de cada mes, en base al Reglamento Estatal de Museos, que señala precisamente que los museos estatales serán gratuitos un domingo en función que decidan sus órganos de gobierno. Establecemos también una tarifa que ya se estaba cobrando, porque era la tarifa general a las visitas y reportajes fotográficos y audiovisuales o actividades plásticas sin fines comerciales, de 3 euros. Explico, ya se hacían y ya se habían hecho en años anteriores, desde la apertura, la posibilidad de hacer fotografías de comunión, también que era una solicitud por parte de alaurinos y alaurinas, también de bodas, y últimamente estamos teniendo alguna solicitud de algún colectivo para ir a pintar o fotografiar el equipamiento, con lo cual creíamos oportuno meter claramente que esa tarifa iba a ser de 3 euros. Y luego llevamos a la norma, al igual que establece el Reglamento Estatal de Museos, las visitas gratuitas en jornadas de puertas abiertas, sea por el Día Internacional de los Museos, del Turismo, el 27 de septiembre, el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, y hemos entendido que la conmemoración del fallecimiento de Antonio Gala, el 28 de mayo, también merecía esa jornada de puertas abiertas. Y efectivamente dejamos, en este caso, a la posibilidad de establecer por decreto el equipo de gobierno cualquier otra jornada de puertas abiertas que consideremos que en aras de la promoción municipal pudieran estar exentas de pago. Vuelvo a lo anterior, el ánimo que hay es, por parte de esta Delegación de Cultura, es tener el suficiente marco normativo municipal que nos permita darle el mejor uso, responder a las solicitudes que tenemos y eliminar el mayor margen, en este caso, de discrecionalidad. Y en cuanto a la decisión de establecerlo por decreto, también estamos sometidos al escrutinio, puesto que en cada pleno se establece una dación de cuentas. Pido el voto favorable para estos cambios. Portavoz del Grupo Municipal de Vox. Sí, buenas. Vamos a ver. Nosotros en este punto nos vamos a volver a abstener. Nos vamos a volver a abstener porque los números reales de la Baltasara dan que pensar. La Baltasara nos cuesta a todos los alaurinos 120.000 euros al año y recaudamos por entrada aproximadamente de 1.500 a 2.000 euros. Entonces, esto es una cosa que lo deben de saber nuestros ciudadanos, el gasto tan enorme que tiene la Baltasara. Hoy en día tenemos a Alaurín, todos los caminos de Alaurín totalmente abandonados, destrozados, impracticables. No podemos circular por ellos, no tenemos luces, no tenemos infraestructuras hidráulicas, etcétera. No estoy diciendo con esto ni muchísimo menos que se cierre la Baltasara, en absoluto, sino que le demos alguna solución para que la Baltasara no nos cueste tantísimo dinero a los alaurinos. Y en segundo lugar, nos abstenemos porque usted propiamente dijo el día que cogió la vara de mando en la biblioteca que para los alaurinos la Baltasara iba a ser gratuita. Entonces nos acogemos a su palabra y nos gustaría que todos los alaurinos pudiésemos entrar a la Baltasara gratis, ya que son los propios alaurinos los que hemos pagado la Baltasara. Vemos con cierta indignidad cómo cientos de personas llegan a la Baltasara de uno y de otro sitio y no pagan su entrada, y yo personalmente cuando he tenido que ir he tenido que pagar mis 3 euros de entrada, ¿no? O cuando llevo a alguien para enseñar en la Baltasara tengo que pagar. Eso es una cosa que veo incomprensible, ya que la Baltasara, vuelvo a repetir, ha sido pagada con dinero de los alaurinos. Simplemente os pido que busquéis una solución para sufragar ese gasto tan inmenso que tiene la Baltasara en estos momentos. Muchísimas gracias.
Grupo Municipal de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Alhaurín, Partido Popular. Gracias. Bueno, con respecto a este punto del orden del día, de los precios públicos por visitas a la Baltasara, entendiendo efectivamente las explicaciones que hace el portavoz del equipo de Gobierno, básicamente las tarifas no se modifican, se hace una nueva tarifa, que en realidad es la misma general, para poder hacer fotos y audiovisuales y tal. Entiendo que una persona que entre con una entrada de 3 euros de tarifa general igualmente podrá hacer fotos. La verdad es que por eso se hacía antes sin hacer una discriminación, de tarifas, pero bueno, al final el precio es el mismo. Y sí vemos interesantes las propuestas que hacen, ¿no?, de que este primer domingo de cada mes sea jornada de puertas abiertas, con lo cual no es lo que ustedes pretendían al principio o defendían, porque no es legal. Y pues así aprovecho para contestar al portavoz de Vox. No se puede hacer una discriminación por residencia, o puede tener consecuencias legales y movidas que no nos interesan. El primer domingo de cada mes estará abierto, será jornada de puertas abiertas, y después se ponen aquí unos días en los que también estas visitas serán tipo jornadas puertas abiertas. Lo que no entendemos, de nuevo, es que si se recogen de esta forma los días en los que las entradas van a ser gratuitas, se siga guardando esa dispensa para que por decreto de alcaldía se pueda prácticamente decidir todo lo contrario de lo que aquí se aprueba hoy. Con lo cual, en este caso, y precisamente por esa última consideración, nuestro voto en este caso será la abstención. Muchas gracias. Portavoz del equipo de Gobierno. Sí, muchas gracias. Bueno, contesto al portavoz de Vox. Creo que las normas reguladoras dan oportunidad para que cualquier alaurino o alaurina, bien ese primer domingo de mes o bien en alguno de los días de jornada de puertas abiertas, por llamarlo así, puedan ir de manera gratuita a la Baltasara. También es cierto que no se toca el precio, porque entendemos que, al igual que otras casas museos de similares características, 3 euros es una cantidad asumible. Hay una tarifa también para pensionistas que se queda en 1 euro para menores de 12 años. Creo también, por otra parte, que el gasto de la Baltasara no es excesivo, porque hay un intangible que no se puede medir desde un punto de vista cultural ni desde un punto de vista turístico. Es decir, efectivamente, he dicho antes, la Baltasara tiene un coste de mantenimiento, pero esa rentabilidad social no medible, que no aparece en una memoria económica, hay que tenerla en cuenta. Y hay que tener también la sensibilidad para tenerla en cuenta, que esa es otra cosa, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que la Baltasara aporta, y aporta mucho, porque nos vincula y nos relaciona, en este caso, con uno de los escritores más leídos de nuestro país, cuyo legado sigue vivo y muy vivo, y ayer lo comprobamos en el acto de inauguración del busto en Córdoba. Un escritor que actualmente sigue muy vivo también por sus entrevistas, pues, por su propio legado y por su propia palabra, y creo que puede servir y nos puede ser útil, vamos a hacerlo así, en términos utilitarios, nos puede ser útil en nuestra promoción, tanto cultural como turística. Y alguna de las soluciones a esa descompensación, lo digo así, entre gastos e ingresos, responde la anterior ordenanza. Sin caer en el paroxismo de permitirlo todo, tener instrumentos para cuando llegue alguna propuesta. En los últimos meses pues, ha habido interés, y así, por ejemplo, el Grupo Mayoral, con una de sus marcas, uno de los principales, el principal grupo textil de Málaga y creo que de Andalucía, pues lanzó una colección inspirada en la casa,
y se le pudo abrir las puertas para ese reportaje fotográfico, lo que dicen shooting, que se dice en esos términos. Pues nos ha dado una promoción que no se puede cuantificar en cuanto a su impacto en redes sociales y en medios de comunicación. A eso responde también la ordenanza anterior, a que podamos, en alguna manera, cuantificar lo que cuesta esa cesión e ingresarla. Y luego, por otra parte, y respondo ya al portavoz del Partido Popular y agradezco ambas abstenciones, efectivamente se deja la vía del decreto, pero considero que encorsetarnos solamente en estos 3 días nos puede llevar a perder alguna que otra oportunidad que nos pudiera plantear o bien cualquier otra institución o nos pudiera plantear incluso el propio itinerario del legado de Antonio Gala. Ahora pues colocamos como día de puertas abiertas, gratuitas, la conmemoración del fallecimiento, pero nos podríamos plantear en otro momento cualquier otra efeméride o cualquier otra actividad que pudiera derivar precisamente del legado. Consideramos que con estos 3 días, 27 de septiembre, 18 de mayo y 28 de mayo, se cumplen o se cumplirían esas expectativas, pero creo que la opción del decreto es cierto que deja abierta la posibilidad, pero yo les reitero que seremos bastante cautos y bastante medidos con el uso de esta opción. Así que, concluyendo el debate de ambas ordenanzas, defendemos que tenemos ahora instrumentos normativos municipales para poder responder a cierta demanda, también para canalizar nuestra propia proactividad respecto a la residencia y a la Casa Museo de la Baltasara, y creo que de esta manera, y yo sé que estoy convencido que con el apoyo de los grupos de la oposición, la Baltasara y el legado de Antonio Gala no solamente estará en la posición actual, sino que en el futuro será muchísimo más y será mucho más conocido por los propios laurinos y alaurinas, muchísimo más valorado, que de esa pedagogía ya nos haremos cargo el equipo de gobierno y creo que toda la corporación, y en definitiva considero 2 textos legales que nos ayudan y son beneficiosos para Laurín el Grande. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Municipal Vox. Izquierda Unida, PSOE, 100% Laurín, Partido Popular. Simplemente, antes de pasar a la votación, simplemente por aclarar un poco la intervención del portavoz de Vox. En mi intervención en la toma de posesión en ningún momento hablo de la Baltasara, pero sí es cierto, y tiene usted razón, que en algún acto público se llegó a anunciar efectivamente que el acceso a la Baltasara sería gratuito para los alaurinos. Y en este caso tengo que pedir disculpas a la ciudadanía porque es cierto que nos apresuramos, me apresuré con ese anuncio y de ahí que yo tenga que pedir disculpas. Se valoró esa posibilidad que al final se ha quedado de alguna manera reflejada en esta ordenanza en días puntuales, pero efectivamente, como lo indicaba el portavoz del Partido Popular, hay unas consideraciones legales que impiden esa medida, igual que lo impedían, por ejemplo, en el tema de la ordenanza relativa a las bodas civiles, que impide que haya una tarifa distinta para personas empadronadas en Laurín Grande y otras que vengan de fuera. De modo que pido disculpas por haberme apresurado y simplemente quería tener esa aclaración. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor de Izquierda Unida, PSOE, 100%, y las abstenciones de Vox y Partido Popular. Pasamos al punto 7, modificación de los miembros de la Mesa de Contratación Permanente de Asistencia al Pleno. Tiene la palabra el secretario. Bueno, como les comenté en comisión informativa, el acuerdo es el mismo que se aprobó ya hace unos meses. Haremos lo mismo con el decreto de alcaldía respecto al órgano de contratación de alcaldía. Y lo único que hemos hecho ha sido eliminar los nombres de las personas que se irán ya designando en los pliegos de contratación para facilitar la tramitación de estos expedientes. No sé si hay alguna intervención al respecto. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna intervención? No sé si habría que esperar al
portavoz de Vox, que ha tenido que salir pensando que a lo mejor iba a alargarse ese punto. Si quería alargar el debate, a mí me da igual. Si votamos, le pongo abstención y ya está. No sé. Tampoco es un punto que... ahí está, Antonio. Bien, Antonio, estamos en la votación de ese punto. ¿Quiere intervenir? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 8. Dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía del número 1472/2024 del 1 de abril de 2024 al 1985/2024 del 30 de abril. Perdón. Es que si empezáis a entrar y salir, quiero decir una cosa, vamos a ver. Cuando se empiece una votación no se puede acceder a la sala, ¿vale? Si vuelve a ocurrir que la votación se ha iniciado, pido por favor que no se produzcan entrada y salida durante la votación, ¿vale? Ya no es que haya abstención, es que no podéis estar interrumpiendo las votaciones, por favor. Acaba de salir otro concejal. Tengo que recordar también que hay un asunto de urgencia, ¿vale?, que vendrá ahora después de la dación, ¿vale? Avisarme, por favor, porque es que empezáis a salir por allí al fondo y yo no veo si está saliendo un periodista o está saliendo un concejal. ¿Vale? Por favor, ponerme un poquito de orden cuando salgáis de la sala o avisad, por favor. Dación de cuenta, por lo tanto, de los decretos de alcaldía. ¿Hay alguna pregunta al respecto, alguna aclaración? ¿Ninguna? Nos damos por enterados. Punto 9. Asuntos que se declaran de urgencia. Tiene la palabra el secretario. Bien, se trae por urgencia la propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito 5/2024. Se levantaría el reparo formulado por la intervención municipal, número de informe 358 de fecha 13 de junio del 24, por importe de 8.108,66 euros, por omisión en el expediente requisitos de trámites esenciales, y se continuaría su tramitación. Se aprobaría el reconocimiento extrajudicial de las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en las relaciones adjuntas por el importe que he mencionado, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que también vienen en la relación. Y, en tercer lugar, se ordena la intervención que proceda a la contabilización para llevar a efecto el acuerdo de los términos que corresponden conforme a ley. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, gracias. Como ya ha dicho el señor secretario de este ayuntamiento, hay una serie de facturas que por diversos motivos no se han podido hacer pago. Y, Perdón. Sí, hay que votar la urgencia de este asunto. Salvo que haya alguien que quiera comentar algo sobre la urgencia, pues pasamos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad la urgencia y ahora empezamos el debate. Sí, muchas gracias. Pues como iba diciendo, con este punto del día, hay una serie de facturas que por diversos motivos no se han podido pagar y es preciso la aprobación por este pleno. Se han realizado los servicios o se han entregado los bienes y, por tanto, no solamente existe un derecho de cobrar por parte de las personas que han realizado, sino también que existe una obligación por parte de este ayuntamiento. Entre las facturas pueden encontrarse como de Endesa, como facturas también relativas a fotocopias de ayuntamiento, es decir, pues, existe una serie de alteraciones que, por lo cual, es preciso la aprobación por parte de este pleno. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Municipal Vox. Izquierda Unida, PSOE, 100%, Partido Popular. Bueno, hoy viene a pleno este asunto urgente, que es un reconocimiento extrajudicial de una serie de facturas, un procedimiento totalmente legal para poder aprobar esas facturas y poder hacer frente al pago de ellas, facturas que se ha prestado un servicio y que es algo que espero que veáis que no solo nos ocurría a nosotros, que también
ocurre a vosotros, que estas facturas llegan fuera de plazo, no se ha podido llevar el procedimiento correspondiente y que al final hay que atender a los vecinos, hay que llevar a cabo las cuestiones que haya que llevar y el ayuntamiento tiene la obligación de pagar estas facturas a los que han prestado el servicio. Así que nuestro voto será favorable. Muchas gracias. Portavoz del equipo de Gobierno, ¿alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 10. Sí. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Portavoz de Vox. Sí, bueno, pues en esta próxima semana vamos a empezar a implantar la Agenda 2030 y la memoria democrática en nuestra localidad. El pasado 9 de junio hemos visto cómo en Europa ha dado un cambio radical en su forma y una respuesta muy clara y contundente a lo que es la implantación de la Agenda 2030 en España. Vosotros hemos estado unos años, desde el 2016, con una serie de informes. No se ha ejecutado hasta estos momentos que vosotros lo vais a empezar a ejecutar. La Agenda 2030 en toda Europa y en España, en Alaurín, lo que pretende es la destrucción de Europa y de sus habitantes. Eso está claro y Europa ha hablado y se ha pronunciado al respecto. Ustedes piensan hacerlo porque tienen mayoría, lo van a votar. Nosotros no tenemos otra opción que asimilarlo, pero no estamos de acuerdo. No vamos a participar en ningún tipo de acto relacionados tanto con la Agenda 2030 como con la memoria democrática. Solo pido que los alaurinos sean responsables y vean y observen quiénes son las personas que van a afrontar esta Agenda 2030, quiénes son los responsables el día de mañana de la implantación de esta Agenda 2030. Y sois todos vosotros menos Vox. Así que os deseo mucha suerte para el futuro. Muchísimas gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bueno, simplemente para contestar en este caso al portavoz de Vox, como hay dos, bueno, entiendo que son dos ruegos en este caso. Respecto a la Agenda de 2030, yo creo que hay que distinguir mucho, aunque están vinculadas evidentemente, entre lo que es la Agenda 2030 que marca Naciones Unidas y que también ha fijado el rumbo de la política de las instituciones europeas, y lo que es la Agenda Urbana 2030 de la Abril Grande. Como ya explicamos esta semana en una reunión, creo que es importante, tanto para todos los concejales que conformamos este pleno municipal como para los ciudadanos en general, leer, que de hecho es una agenda que está accesible, leer toda esa agenda y que identifiquen qué aspectos de esa Agenda Urbana 2030 no son los titulares, sino en su letra pequeña, en su contenido, puede ser negativa para el futuro de la Abril Grande. Es además una Agenda Urbana 2030 que no es el fruto del capricho de ningún partido político, sino simplemente de las entrevistas, los encuentros, del análisis que se ha hecho tanto demográfico como económico, como las conversaciones con muchos colectivos de aquí de la Abril Grande, y fija una serie de cosas que yo creo que estamos todos de acuerdo. Y vuelvo a referirme al hecho de que no nos tenemos que enfocar solo y exclusivamente en los titulares, sino quién puede estar en contra de una serie de estrategias para facilitar el desarrollo económico de la Abril Grande. Yo creo que Vox no puede estar en contra de eso. ¿Quién puede estar en contra de rescatar nuestro patrimonio cultural, histórico, turístico, paisajístico? Yo creo que nadie. Me gustaría, sinceramente, que Vox, en este caso, que yo puedo respetar perfectamente, y de hecho lo respeto, que pueda tener sus discrepancias con algunos aspectos de la Agenda 2030 global, pero en el caso concreto de la Agenda Urbana de 2030 de la Abril Grande, yo me gustaría que Vox me dijera un aspecto del texto del que discrepa, ¿vale? Y luego, otra cosa, yo sé, y lo hemos comentado esta semana, que todo no es el dinero, efectivamente, pero sí es cierto
que aquellos municipios que no tengan su agenda urbana, pues tienen una serie de limitaciones para acceder a unas subvenciones que como municipio no podemos rechazar. En cuanto al aspecto de la memoria democrática, yo ahí de nuevo, más allá de las opiniones que pueda tener, que las tengo, obviamente, yo quiero, en este caso, ya no como alcalde, sino como ciudadano y como historiador de formación que soy, ser muy respetuoso con todas las opiniones, aún teniendo, como he dicho, mis opiniones que son claras y definidas. Pero en este caso, yo creo que no se trata tampoco de un capricho que pueda tener este equipo de gobierno, simplemente yendo a lo práctico, ¿no? Sin meternos en Honduras. Estamos hablando de una ley de carácter estatal, estamos hablando de una demanda, y creo que Alhaurín el Grande, como ayuntamiento, como institución pública, lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, más allá de que nos guste más o nos guste menos. Puse esta semana el ejemplo de que hay mucha gente que está disconforme con la limitación de velocidad en la carretera de Cártama, que está puesto a 50 en muchos tramos. Bien, si yo estoy disconforme con eso, no tengo, sin embargo, la libertad para ir a 100 en esa carretera. Tendré que cumplir con la ley y cuando adquiera responsabilidades, hacer lo posible para cambiar ese límite de velocidad. En este caso también, si no nos gusta esa ley, pues habrá que de alguna manera hacer las iniciativas políticas necesarias para revocarla, pero no es el caso. Ahora mismo hay una ley y hay que aprobarla y yo creo que es sentido común para todos. Y ese es el camino que nosotros consideramos que hay que seguir. Si no hay más preguntas ni ruegos, se levanta la sesión.